Hoy dejamos Pilos y concretamente la bahía de Navarinos, donde hemos estado unos días. La bahía de Navarino es una bahía totalmente natural. Las dos puntas donde hay dos fortalezas están separadas por un islote que se llama Fictiria o algo así. Asfaltería. Exacto. Y aquí en esta bahía pues hubo un escenario histórico bastante importante. Hubo una batalla que se llama Navarino, donde la flota británicas, francesas y rusas abrieron fuego contra la flota otomana, que tenía navíos egipcios y tunecinos, y fue una batalla que no estaba prevista, y en 4 horas pues hundieron a 54 navíos turcos y murieron 6.000 personas. Y ¿Están todas aquí en el charco este? No creo, porque tiene poca profundidad y la verdad es que es un medio natural muy protegido. Y me recuerda la bahía de Preveza, que también es una bahía protegida, natural, y donde también hubo un suceso natural, histórico. No en 1827 como aquí, sino en 30-31 a.C., donde la flota de César Octavio venció la flota de Marco Antonio con su aliada Cleopatra, y que se tuvieron que ir corriendo. La Cleopatra es mi heroína digo. Heroína no. Saliendo de la bahía. ¿Cuánta profundidad hay aquí? 14. Y ahí hay una cueva. Wow. Brutal. Esta es una de las extremidades de la bahía, pero la otra no se puede salir. O bueno, no lo recomiendo porque creo que no hay profundidad suficiente. Hala, ya está. Decimos adiós al sur del Peloponeso, porque ahora ya nos vamos cogiendo la costa hacia el norte. A lo mejor no hasta arriba, pero casi me caigo, capitán. Venga. Salimos esta mañana de Pilos y hemos llegado al puerto de Kiparisia. Fijaros ahí los barcos atracados en el muelle. ¿Y dónde estamos nosotros? Con ese cata fondeados en medio del puerto de Kiparisia. ¿Qué haces? Pues estoy mirando a ver si veo las tortugas, porque esta mañana cuando hemos fondeado aquí en medio había 20, mira una ahí. Hay otra allí. 20 o 30 alrededor del Mira, barco. ahí hay otra. Como el sol estaba aquí arriba, estaba planchado, y solo yo veía tortugas por todos los lados. Me he quedado completamente hipnotizada. Hay un montón. En este puerto hay un montón de tortugas dentro, que no sé muy bien qué pintan aquí, pero voy a ver si me meto y logro grabar alguna de cerca.
Bueno, capitán, no sé si el bañador rojo es lo adecuado, ¿eh? Hay una ahí que acaba de salir. Qué pena que con esta agua un poco movidiza, pues no las podáis ver, pero es que hay un montón, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Mira, mira. Hala, acaba de salir a respirar. ¿Os acordáis la última vez que el capitán nadó con una tortuga? Pues él sí que se acuerda muy bien. Fue en el puerto de Monemvasia. Y concretamente la amistad entre la tortuga y el capitán ha sido muy breve. ¿Qué tal la vista? No se ve un carajo. Ya. Hay una justo ahí que acaba de... Dame la cámara. Bye. Toma, capitán. Me acaba de volver a salir, las oigo. Voy a intentar orientarte. Había una ahí. A ver. Es que vienen a la superficie, enseguida se ponen para abajo y se quedan un montón. ¿Dónde están? Hay una ahí. ¿Eso? Pues se está alejando, sí, ahora ya no la veo. Enfrente, enfrente. Sigue nadando enfrente. Está justo delante tuya. ¿Cuánto? 2 metros delante tuya. Un poquito a la izquierda. Izquierda, izquierda. 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 ¿La ves? ¡Ay, ay, ay! A ver, chicos. Me voy a poner aquí. El secreto está en no moverse. Venga, ahora viene el pesquero. El pesquero que acaba de salir. Me va a asustar. ¡Mor! ¡Capitán! ¡Capitán! Madre mía, no lo había visto. ¡Efjalistopoli! Un poco más de atropello al capitán. A ver, voy a subir. A ver. Tengo que encontrar otra porque esta ya se ha ido.
¿Cuánto de lejos? 4 metros. Izquierda. 2 metros izquierda. Ok, ya la he visto. El palo de la 360 le está llegando, espero que haga unos vídeos chulísimos. Esta era súper burda, ¿eh? Bueno, lamento que no lo podáis ver porque con la luz es imposible, pero y con el agua, ¿no? Verde. A ver si os puedo enseñar una cosa. Mirar el barco nuestro que está aquí y justo aquí delante marca que hay una isla. Estamos llegando al puerto de Catacolón. Cartografía Navionics marca que hay una isla. Cartografía Garmin marca que no hay absolutamente nada. Y efectivamente nos asomamos por ahí, que debería estar aquí, y no hay nada. Así que en esta ocasión es la cartografía Navionics la que está mal. No se va a apreciar, pero ahí vemos un bajo perfectamente, porque además las olas están haciendo, lo estamos pasando como a 40 metros. Y ahora estamos pasando por encima de, exactamente por encima de la boya, que debería estar aquí. Una boya roja de señalización que no está en el Garmin y que no está en ningún sitio, o sea, bastante mal señalizado todo esto. Voy a avisar a Guille, que viene por ahí detrás, que hay como un bajo ahí justo a mi derecha. Se lo voy a decir ahora mismo. Es un templo, pone en duda todo. Dio para calor. Dio. Che cosa tessera? 24. Nos encontramos en el santuario de Olimpia. Puede ser que sea el último recinto que visitamos en Grecia, por ahora. Y aunque lo hayamos visitado en 2018, pues nos pareció interesante volver a este escenario, ya que este año pues la llama olímpica salió de este lugar y está en camino de mi país. Entonces la verdad es que me hacía mucha ilusión volver y enseñarlo en vídeo, ya que la última vez solo lo explicamos en el blog. Bueno, creo que os voy a explicar, no históricamente, sino por los sitios donde iremos curioseando, ¿no? Esta parte de atrás se llama el gimnasio, donde los atletas entrenaban, y el gimnasio tenía la misma dimensión que el estadio, 220 por 120. Realmente era un escenario tapado porque los días de lluvia podían correr, entrenar en la misma distancia donde después pues competían ahí en el estadio. En el santuario de Olimpia vamos a ver varias cosas importantes. Una de ellas es una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Las 7 están aquí en el Mediterráneo, ya hemos podido imaginar algunas, porque claro, no se pueden ver, y una de ellas está aquí en Olimpia, y es el templo de Zeus. Os hablaré un poquito más en detalle cuando estemos delante. Y el templo de Zeus fue construido por un escultor famosísimo griego que se llamaba Fidías, y Fidías, mientras hacía la estatua de Zeus, luego también lo comentaré, pues vivía aquí en el recinto y esto era su taller. Y después el taller del escultor se transformó en iglesia bizantina. Estos son los restos de la iglesia. Pero él vivía aquí y trabajaba aquí y hizo pues una de las 7 maravillas, que es la estatua. Y hizo también la estatua de Atenea, que se podía ver en la Acrópolis de Atenas, que también era muy alta, de más de 9 metros, y estaba hecha de marfil, de oro y de piedras preciosas. Pero os hablaré de la estatua de Zeus cuando estemos donde podemos imaginar que estaba. Y aquí tenemos lo que empezó siendo unos baños, unas saunas, y al final acabó siendo una bodega de vinos. ¿Qué te parece, Julito? Bien. ¿Te gusta? Bueno, estos ladrillos parecen los actuales, ¿no? Los que hay. Sí. Bueno, no es que parezcan los actuales se parecen a estos. Así es, seguramente. Pasear por este sitio con un montón de energía es fantástico, sobre todo cuando uno se imagina toda la historia, ¿no? de este lugar histórico. La ciudad se creó hace muchos años en los tiempos micénicos. Antes solo era una celebración local con poca gente, pocos atletas que hacían pues algunos juegos deportistas. Y luego en el año 776 un emperador creó los Juegos Olímpicos. Ahí pues solo había 5 pruebas deportivas y una prueba con caballos, con carros con caballos. Y poco a poco pues cogió importancia este sitio, y sobre todo cuando llegó cuando se fundó el templo de Zeus con su respectiva estatua. Zeus es el dios de todos los dioses. Era él que controlaba un poco y ponía orden en los 12 principales dioses del Olimpo, porque los dioses tenían una vida muy ajetreada y era un poco un casino, ¿no? Entonces, este templo, que podemos imaginar, era su templo. Es un templo dórico, hacía 64 metros sobre 27, tenía en los laterales 12 columnas y en los frontales 6 columnas, y en los laterales era 6 más 6 más 1 siempre. Así calculaban los dóricos la estructura. Entonces era 6 columnas sobre 13. Y dentro estaba la famosa estatua de Zeus, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí este templo era súper importante porque además de tener los Juegos Olímpicos que traía muchísima gente, pues la gente venía a venerar, era como un pelgrinage, ¿cómo se dice? Peregrinación religiosa, y la gente venía pues a donar. Me tengo que quedar aquí. Venía a hacer las ofrendas a Zeus. Luego os enseñaré dónde se depositaban todas estas ofrendas, todo ese oro, todas esas cosas de valores, en un sitio
como eran diferentes casitas donde se ponían todo esto y se llamaba el tesoro. Bueno, pues en este templo estaba una estatua. La estatua de Zeus fue hecha pues con Zeus sentado en su trono. Era una estatua de casi 13 metros, hecha de marfil y de oro. Él llevaba una corona enorme de plata. En una de las manos llevaba la diosa de la victoria y en la otra mano llevaba un cetro con una águila muy grande. Y los visitantes, cuando entraban en este templo grandioso, pues podían ver cómo Zeus los miraba, porque su rostro y su mirada miraba hacia abajo. Y era súper imponente porque... Bueno, 13 metros incluyendo la base, ¿no? Pero es que la cabeza casi tocaba el techo, entonces tú entrabas ahí y si lo imaginas a Zeus levantarse del trono, salía la cabeza por el tejado, por el techo. Bueno, era un templo súper importante salto un poquito las épocas, pero no pasa nada. Y luego uno de los emperadores romanos más adelante quiso llevarse la estatua a Roma, ¿no? ¿Cómo no? Y quería cortarle la cabeza a Zeus para poner la suya, el emperador. Bueno, Hijo puta. Hijo puta. Sí, pero cuando mandó a sus saqueadores a coger la estatua, cuando entraron en el templo, de repente oyeron una risa muy rara salir de la estatua y ya imagino a esos ladrones corriendo de miedo y al final pues ese emperador lo asesinaron antes que pudieran pues llevarse la estatua, hombre. Ya sé que es difícil imaginar cómo eran estos templos, este sitio que era de una belleza y de una riqueza impresionante. Venían sabéis que en esa época Grecia no era un territorio como sí, llamado Grecia, un país, no, estaba compuesto este territorio por un montón de ciudades-estados. Y de estas ciudades-estados pues venían a Olimpia, luego os explicaré cómo era durante los Juegos concretamente, pero venían aquí a Berenar, ¿cómo se dice? No, berenar es merendar en mallorquín, debe ser venerar. Sí, eso, gracias capitán por ayudarme, a este sitio, a este santuario, ¿no? Y a este templo. Pues, aunque lo que vemos aquí en el suelo es el resto de las columnas, porque dos terremotos grandes en 1524 y 551 pues destrozaron esta ciudad y sobre todo el templo. Y como os decía antes, la estatua es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y sabéis cuáles son las otras 6? A ver, capitán. Sí que lo saben. ¿Y tú? Yo también. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas en Grecia. Las pirámides de Giza en Egipto. Ah, qué bueno. El acueducto de Segovia. Pero por favor, bueno, no puedo hablar en serio. Bueno, si lo sabéis, me lo ponéis ahí en comentarios, ¿vale? Ahora solo os quedan 6, es muy fácil. Y la SEU, la Catedral de Mallorca, que no se nos olvide. Y el templo más pequeñito que hay al lado del templo de Zeus es el templo de Hera, que era la hermana y la esposa de este gran dios supremo. Y Hera era la diosa del matrimonio, de la fertilidad, de la maternidad. Pero lo más importante es lo que ahora vamos a ver lo que hay detrás, que se llama el altar de Hera, que es de donde sale la llama cada 4 años. Ah, por cierto, en esa época se aceptó la palabra olimpiada
concretamente, o sea, oficialmente, perdón, los mosquitos, para hablar del periodo de 4 años. Y desde la época de Grecia antigua se aceptó esta palabra hasta el día de hoy. Este sitio antes era súper refrescante, hoy nos estamos muriendo de calor, pero antes esto se llama Ninfeos o Nefeum, que es la diosa del... ¿Sorry? Bueno, lo que os decía, porque nos ha interrumpido la señora, pues de aquí, que se llama Ninfanum, bueno, las diosas del ninfas, que es las diosas del agua, pues de aquí eran fuentes muy grandes y que bajaban de varios manantiales para dar agua a todos los atletas y a todos los visitantes de la ciudad. Y aquí, a ver, rápido. Y este pequeño altar es el altar de Eras y es de aquí, a que no parece nada, ¿eh? Pues de aquí sale cada 4 años la llama olímpica y en abril pasado pues fue aquí la ceremonia con las mujeres con sus vestiditos, una ceremonia que hace parte de la tradición griega desde el principio de los principios de los principios, ¿eh? Ah, y una cosa, esta ciudad, antigua Olimpia, ha sido denominada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ¡Chan, chan! Esto es la entrada al estadio. Por aquí pasaban todos los atletas que iban a competir en el estadio que veremos ahora. Y este era como un túnel de 32 metros y la cosa interesante que en la época griega aún no estaba perfeccionada era el techo abovedado, porque eso fue más elaborado en la época romana. Entonces este pasaje hacia el triunfo, ¡ay, que tengo ganas de ir a correr un sprint! De hecho lo he hecho en 2018, ¿eh? Es súper difícil porque... Ahora os cuento. Vamos. Venga, vamos. ¿Vamos corriendo? ¿Listo? No, venga. No, hostias. Vamos, Guillermo. No, aquí en la zona. Esto es solo para calentar. ¿Esta era de calentamiento? Esto es de calentamiento. Aquí el estrés sube, aquí tienes la mano. Vas a llegar sin aire. Aquí estamos, en el estadio olímpico, pero os podéis imaginar el escenario increíble donde estoy corriendo. Pues os cuento. El estadio mide 200 metros. Aquí se hacían las pruebas deportivas de ya me entendéis, ¿no? Las tribunas o los asientos estaban hechos en arcilla, por eso hoy en día pues han desaparecido. Las únicas que han sobrevivido, los asientos que han sobrevivido son los pocos que han sido hechos en piedra. Que eran donde se sentaban los jefes. Y ha sobrevivido también un altar ahí de piedra. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, estaban prohibidas las mujeres, ¿no? Los juegos, no podían entrar en el estadio. Si querían verlo, algunas de ellas se sabe que se disfrazaban de hombres para poder acceder. Si las pillaban dentro, las escabechonaban. Y no podían entrar esclavos y no podían entrar extranjeros a ver los juegos, ¿no? Cosas curiosas. Y aquí, y esto es lo que pensamos que eran los palcos, los únicos asientos construidos de piedra donde se ponían las autoridades. Esto ya lo hemos visto en varios sitios. Las autoridades siempre tienen los mejores asientos. Aunque si son como ahora, madre mía lo que tenemos en España. Panda de zurdos cabrones. Nos van a arruinar el país. Bueno, en la antigua Grecia los que venían a competir tenían que ser de una clase social
un poco adinerada porque tenían que pagar el viaje hasta Olimpia, luego pues toda la comida durante la estancia y luego si querían entrenar en el gimnasio también tenían que pagar el entreno. Y cuando ganaban, el ganador, la verdad es que era muy importante ganar, porque primero, bueno, en la antigua Grecia solo te ponían una corona de laurel, no había cheques. No había el sitio 1, 2, 3, el podium, no había podium, no había medallas en esa época, pero bueno, luego se incorporó. Pero te ponían una corona, el rango era súper importante, porque era más importante, por ejemplo, que un comandante o un personaje importante de una batalla, el jefe de una batalla ganada, ¿me entendéis, no? Bueno, y tenía comida a vida, o sea, la comida le era proporcionada durante toda su vida y era libre de pagar impuestos. Eso sí que era importante. Eso era la hostia, ¿eh? No pagabas impuestos nunca más en tu vida. No tenían nada que ver con Hacienda el resto de su vida. ¡Qué guay! No sé si eran ellos solos o toda la familia. Ay, eso no lo sé. Él, hombre, no, hombre. Es mucho, ¿eh? Sí. La entrada del recinto Olimpia vale 12 euros y se puede visitar, además del yacimiento, 2 museos. Este es el Museo Histórico de los Juegos Olímpicos y luego hay el Museo Arqueológico donde vamos a ir ahora. Y hay otros 2 que están fuera del recinto y que ya no está incluido en la entrada. Está en este museo olímpico las cosas bastante mezcladas, porque como les sobra material por todas partes, pues está un poco mezclado lo que era la Olimpiada con las estatuas que se han encontrado en el recinto. Este posiblemente sea Zeus. Mirad la entrada de lo que eran los juegos y lo que no hemos podido grabar, ¿no? Ahí se ve la pista de atletismo y todas estas vasijas que vamos encontrando, muchas de ellas tienen grabados de lo que eran las distintas modalidades de los juegos, pero también encontramos cascos, también encontramos yelmos, encontramos muchas cosas que no tienen que ver exactamente con las Olimpiadas, ¿no? Fijaros, aquí vemos uno como levantamiento o lanzamiento de pesas. Esto no se sabe muy bien qué es, parece como los discos que usaban para lanzar, según pone aquí. Es un tipo de piedra que metían el dedo en tal para poderlas lanzar, lo que viene siendo el tiro del disco, es lo que luego evolucionó en los distintos discos, y aquí grabados del lanzamiento de discos. Aquí las modalidades, veis, de las distintas carreras con carros, un resto de una rueda de un carro que correspondía a esa, distintas inscripciones y grabados de las carreras de caballos. Aquí tenemos más accesorios, un bocado, y las distintas modalidades se ve que hacían también carreras de caballos. Bien, según estoy leyendo, 4.237 atletas fueron declarados campeones en las 293 Olimpiadas entre los años en 1169 años, o sea, claro, en 1169 años, 293 Olimpiadas. 4.237, y eran tipos importantes, ¿eh? Ahora estamos en el Museo Arqueológico de Olimpia. Las protas o los protas de este museo es las estatuas que estaban arriba de los frontón, de la parte de arriba del templo de Zeus. Luego hay la estatua de Hermes y lo que estábamos viendo ahora con el capitán son restos que se han encontrado aquí en Olimpia en bronce, y esto es lo que protegía los caballos. Fijaros en estas
ángeles, en estas figuras que tienen como alas, una cabeza y unas alas. Y también fijaros en las cabezas estas, eran para este tipo de caldero que tenía por una parte el cierre, lo veis justo ahí, el cierre, las mariposas que hemos visto antes, y en las cabezas esta y aquella de allí, iban estas cabezas puestas en los calderos, y las patas, esta está reconstruida, pero para que os hagáis una idea de cómo eran las patas, vamos por aquí. Estas eran todas las patas que sujetaban los calderos, y aquí tenemos una reconstrucción de los 3 pies con la caldera encima. Esto es el ángel que estaba encima de la estatua que hemos visto. En el santuario hemos visto una torre grande, ¿no? La torre que decías tú, Sí. esa de mármol que estaba al lado del templo de Zeus. Pues arriba estaba este ángel. ¿Has visto? Igualito como te lo he contado antes. Mira qué guapo, qué preciosidad, qué gigantesco. Imagínate, ¿no ves que estaba tirando a sus visitantes? Se supone que estaba aquí dentro. Sí. Pero el templo de Zeus se construyó con una piedra, unas rocas que había en las canteras cercanas. Era una piedra caliza, bastante mala, y para que se pareciera al Partenón de Atenas, de hecho eran casi iguales a nivel de dimensiones. El Partenón era un poquito más grande porque sencillamente tenía más columnas, pero más o menos eran igual. Pero el Partenón ha sido hecho todo de mármol, entonces cuando le daba la luz era guapísimo, luminoso, y entonces para que el templo de Zeus le pareciera a nivel belleza, pues le pusieron por encima de la piedra terracotá, no sé cómo se dice. Tarracao. Exacto. Pues como una mezcla con polvo de arcilla para que fuera blanco. Y en este museo arqueológico se puede ver los 2 frontones que había en el templo. Y las estatuas que ahora podréis ver, pues sí, estas eran todas hechas de mármol, son espectaculares. De este lado representa a una batalla. Esto se encontró ahí en Olimpia, es todo lo que se cayó de la parte delantera y de la parte trasera del templo. Y esta que es preciosa, a mí me parece, si la estudiamos concretamente, como el cuadro de Picasso. Aquí se ve a Apolo, que estaba en el centro del frontón, que medía casi 3 metros de altura, y ponía orden entre los que estaban luchando, porque era una batalla bastante fuerte, y de hecho se puede ver en las caras y mira, en la mano, está poniendo la mano en el seno de la futura novia, aquí la cara, y ahí mira la cara de rabia y estaba luchando ahí. En el templo de Zeus, además de los frontones, creo que se dice así, pues había 12 como grandes cuadros, el nombre ahora no me acuerdo, y representaban los llamados los 12 trabajos de Hércules, que eran las 12 hazañas de Hércules, que era principalmente pues luchar contra monstruos. Son estas. Terribles. Son 12, alrededor se ven las 12.
Paris está ahí a 30 metros, 40 metros. Y desde Catacolón, donde estamos ahora, por cierto, el puerto es gratis a principio de temporada. Solo es con pago a partir del 1 de julio. Y referente a la electricidad y al agua, pues hay que pedir una tarjeta. Bueno, y hay un trenecito que sale del pueblo y que va hasta Olimpia en 40 minutos. La ida 5 euros, la vuelta 5 euros también. Hay dos horarios importantes. A las 8:40 sale de Catacolón y para regresar a las 13:10. Man overboard.